Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 8, Conocimiento. Ese mismo día, todos estarían viendo a Eren, donde le estaría tratando de hacer las cosas, a lo que él diría, rayos, si no lo consigo, me enviarán lejos de aquí, y jamás volveré a tener la oportunidad de ser soldado, donde Eren vería a todos, pero después Rey estaría lejos de los demás, mientras estaba recargado en una pared, y solo veía a Eren, donde asentiría su cabeza, así Eren se sorprendería, pero recordaría lo que le dijo Rey, por lo que él se comenzaría a calmar. Donde diría, tranquilízate, no pienses nada, solo siente el aire que está a tu alrededor, y el sol, así Eren se quedaría completamente quieto, y después lograría mantenerse quieto, donde todos, incluidos Shadish se sorprenderían, así Eren se quedaría así por un rato, pero después abriría sus ojos, y en eso diría, lo conseguí, pero en eso él sentiría como estaba comenzando a perder el equilibrio, a lo que diría, que, no rayos, así él volvería a caer, donde todos se sorprenderían. A lo que unos dirían, lo estabas consiguiendo Eren, pero al final Shadish le diría a otro cadete que intercambiara su cinturón con él, donde el soldado lo haría, así Eren lograría mantenerse quieto, y después Shadish diría que el suyo estaba roto, donde todos se sorprenderían, pero después verían a Eren, donde le dirían, espera, entonces, lo conseguiste con un cinturón roto, Eren eso en verdad es increíble, donde todos le aplaudirían a Eren, donde él se sorprendería por eso. Pero se pondría feliz, así él miraría desde ahí a Rey, pero Rey se alejaría, pero mientras iba de espaldas, él iría alzando el puño, y pondría una señal de aprobación, así Eren se sorprendería, pero después diría, gracias Rey, mientras que Krista también lo vería, a lo que ella se acercaría, y después diría, Rey, donde él pensaría, rayos, porque ahora, donde él diría, ¿qué sucede Krista? A lo que ella pensaría, si le digo lo que vi anoche, quizás me trate como una loca. Y no querrá volver a hablarme, no, será mejor que le diga otra cosa, así ella después le diría, bueno, yo, quería decirte, que mañana serán los entrenamientos de cuerpo a cuerpo, así que me gustaría saber si podríamos ser compañeros, a lo que Rey la miraría de reojo, y luego se giraría, y en eso mientras ponía una ligera sonrisa diría, claro, donde ella se sorprendería de eso, y después inconscientemente diría, que, sonreíste, a lo que Rey después reaccionaría. Y luego diría, que, no lo hice, así él pondría su típica expresión, donde Krista pondría una sonrisa con un ligero rubor, y luego diría, no te había visto sonreír, desde que fuiste al establo, donde ella recordaría eso, a lo que Rey diría, mientras desviaba la mirada, si bueno, como sea, tengo que arreglar mi cama, si no, ese viejo se enojará conmigo, luego nos vemos Krista, así él se iría rápidamente de ahí, mientras ella lo veía con una gran sonrisa irse, donde diría, parece que Rey se pone nervioso si lo ven sonreír, así ella se ruborizaría más, y luego pensaría, bueno, creo que ya no le daré más importancia a eso, creo que si fue solo un sueño, donde ella después vería el cielo, y luego diría, habré relacionado a Com, y Rey, porque también extraño a Com, pobre, y jamás lo volví a ver, me pregunto si aún seguirá viviendo en ese bosque, después de lo que pasó en Shingansina, se quedó solo, pero también, así él recordaría al Com que vio en su sueño, y en eso diría, pero por otro lado, si soñé con Com, porque tenía una apariencia diferente, hasta donde yo recuerdo, Com no era tan grande, así ella recordaría al Com de su infancia, y al que vio, y después diría, a que se habrá debido eso, pero después, ella sería sacada de sus pensamientos. Donde Ymir diría, vamos Krista, ¿qué haces aquí? Tenemos cosas por hacer, donde Krista pondría una sonrisa, y luego diría, sí, vamos, así ambas se irían de ahí, tiempo después todos los cadetes estarían corriendo a través de un bosque, donde Shadish diría, vamos, ¿qué sucede escorias? ¿Acaso ya no pueden más? Pero luego él vería a Armin, y en eso diría, ¿qué sucede Arlel? Ya no puedes más, si esto fuera una misión real, ya serías comida para titanes, así él después avanzaría. Y
y luego Reiner diría, dame eso, a lo que Reiner le quitaría su mochila, y luego diría, si te retrasas a todos nos afectará, a lo que Armin diría, pero si tú me ayudas, también eso nos afectará, a lo que Reiner diría, será mejor que nos enteren, donde Shadish diría, Reiner Braun, un excelente soldado en muchos aspectos, sus compañeros confían ciegamente en él, a lo que Armin después diría, no me volveré una carga para los demás, así él le quitaría su mochila a Reiner. Y luego junto a él comenzaría a correr, mientras Shadish diría, Armin Arlel, no tiene mucha capacidad física, pero tiene un gran intelecto, pero después unos cadetes dirían, ¿qué demonios? Oye, esto no es una carrera, a lo que Shadish, Armin, y Reiner mirarían hacia enfrente también, y luego Rey comenzaría a correr mucho más rápido que todos, donde iría muchos pasos enfrente de la formación, así dejándolos sorprendidos, a lo que Rey pensaría, mientras tenía una gran sonrisa. Correr en la lluvia cargando este maldito peso, parece ser que este juego de niños es muy fácil, además, esto me trae recuerdos, así él recordaría cómo jugaba debajo de grandes tormentas mientras sentía el agua, y la brisa golpear su rostro, por lo que tendría mucha nostalgia, mientras que Shadish también se sorprendería, después de esta prueba, se llevarían a cabo los entrenamientos con los equipos de maniobras, a lo que los chicos cortarían las nucas de los muñecos, que simulaban ser las nucas de los titanes. Donde Shadish diría, Annie Leonhardt, excelentes dotes físicos, pero no sabe trabajar en equipo, es una loba solitaria, Bertolt Duver, le falta tener iniciativa propia, Jim Kristen, tiene una personalidad que genera fricción con el resto de sus compañeros, Connie Springer, experto en maniobras de ataque, pero no tiene capacidad para razonar lógicamente, Sasha Browns, excelente en trabajo de campo, pero falla en operaciones poco convencionales, pero después unos soldados dirían, aquí vienen. A lo que moverían los muñecos, y después Mikasa, y Eren cortarían unos, a lo que Shadish diría, Mikasa Kerman, es excelente en todos los aspectos, hablamos de un talento sin precedentes, sería la número 1, si no fuera por, pero luego Eren pasaría, y en eso también haría un corte, pero menor al de Mikasa, donde él diría, maldición, mi corte no ha sido tan profundo como el de ella, a lo que Shadish diría, Eren Jaeger, ha mejorado mucho sus notas, y parece ser el más motivado para todo. A lo que Connie luego le diría Sasa, y Jin, ahí hay otro objetivo, vamos, donde Sasa diría, yo seré quien lo gane chicos, así que mejor descansen, a lo que Connie diría, no, yo lo cortaré, pero luego Jin diría, niños tontos, deberían ir a otra parte, yo seré quien lo gane, así los demás estaban a punto de decir algo, pero luego los tres serían movidos con fuerza, mientras también los demás serían tomados por sorpresa, así las dos cabezas de los muñecos se romperían con fuerza. Donde también el resto de soldados estarían sorprendidos, y después Rey saldría del polvo, mientras su cabello tapaba una gran parte de su rostro, pero él pondría una gran sonrisa, donde llegaría a la parte superior de una rama, y luego haría un suplex hacia atrás, y miraría los árboles, mientras decía, esto me resulta familiar, así él vería todo el bosque, mientras estaba de cabeza, donde Shadish diría, Rey Russell, sobrepasa por mucho a Mikasa, y Leonhardt, incluso me atrevería a decir que a Reiner. Las cicatrices de su rostro demuestran que no es alguien que se toma las cosas a juego, pero, a lo que Connie después llegaría junto a Jin, y Sasa, a lo que él diría, oye, Rey, ¿qué rayos te pasa? Esto era una competencia entre nosotros tres, a lo que Rey solo los vería, pero haría muecas de fastidio, donde diría, creen que la selva es un juego, si no los atacan los titanes, los atacarán los Kaijins, así los tres se sorprenderían, y luego Rey diría, si no lograron verme a mí, no podrán verlos a ellos. Así que les sugiero que estén atentos por todos los extremos, así él después se iría, pero luego Connie diría algo disgustado, pero ¿qué rayos le pasa? El tipo es demasiado arrogante, donde Jin estaba a punto de decir algo, pero luego Sasa diría, tiene razón, a lo que los dos la verían, y en eso Jin diría, ¿de qué habla Sasa? A lo que ella diría, mi padre me habló de los Kaijins, dijo que eran bestias muy diferentes a los titanes, y si de verdad, son ciertas las categorías de las que nos hablaron.
tendremos que volvernos mucho más fuertes, ya que ellos no son idiotas como los titanes, y no serán fáciles de matar, así que deberíamos seguir el consejo de Rey, entrenemos también para matar Kaijins, así los dos se sorprenderían, a lo que Shadish diría, mientras veía a Rey, parece ser que no le agradan sus demás compañeros, así como el resto de personas, lo que genera problemas internos, pero a su vez, así él vería como los tres chicos se motivarían para seguir haciéndose más fuertes. A lo que Shadish diría, parece ser, que indirectamente ayuda al resto de sus compañeros, donde también recordaría cómo Rey ayudó a Eren, a lo que Shadish diría, lo que lo hace alguien respetable. Tiempo después, todos los cadetes estarían entrenando cuerpo a cuerpo, donde Eren estaría entrenando con Reiner, a lo que Eren lograría tirar a Reiner, y después él diría, rayos, eso sí que dolió, a lo que Eren diría, lo siento, no logro controlar mi fuerza, aunque bueno, entiendo que después de todo, como dijo Rey, no solo habrá titanes, sino también Kaijins, bestias que serán mucho más fuertes y despiadadas que los titanes, ya que ellos en palabras del ejército, son mucho más inteligentes que los titanes, pero volviendo al caso, no le veo sentido a este ejercicio, a lo que Reiner diría, hablando de Rey, porque ese tipo parece ser que nadie le agrada, veo que es demasiado reservado, a lo que Eren y Reiner después lo verían, mientras entrenaba con otro cadete, y luego Eren diría, a decir verdad, no lo sé, no es muy cercano con nadie, y eso no es para menos, a lo que Reiner diría, ¿a qué te refieres? A lo que Eren diría, con solo ver el rostro que tiene, no solo por sus cicatrices, sino también por la mirada que tiene, se ve que es alguien que ha pasado por mucho, en eso Reiner después pensaría, aún así, es alguien muy extraño, que dice cosas algo inquietantes, a lo que Reiner recordaría cómo fue que Rey mencionó que quizás había algo más grande que el titán colosal. Pero luego Eren diría, como sea, sigamos con el ejercicio, así Reiner después le diría a Eren que fueran por Annie, ya que ella siempre se escabullía de los entrenamientos, así ellos la encontrarían. Por su parte, Rey alzaría a su compañero, y luego lograría tirarlo, donde el chico diría, eso dolió, a lo que Rey diría, vamos, debes de ser más fuerte, si no logras buscar la manera de contraatacar, estarás acabado, a lo que alguien diría, Rey, así él se giraría, y luego vería a Krista, donde Rey diría, Krista, mientras que Ymir quien estaría buscando a Krista la vería cerca de Rey, donde Ymir diría, Krista, está con ese chico, a lo que Rey diría, ¿qué sucede? Donde ella diría algo tímida, podemos entrenar juntos, como lo hablamos ayer, a lo que Rey diría, es cierto, pero así él se giraría, y vería a su compañero, donde el compañero de Rey luego diría mientras corría, todo tuyo, así él se iría, a lo que Rey solo lo miraría de reojo, y en eso diría, está bien, así Rey se pondría en guardia. Al igual que Krista, a lo que él diría, pero te advierto una cosa, no por el hecho de ser una chica, significa que no te trataré como una extraña, este entrenamiento es precisamente, para eso, saber defenderte, a lo que Krista se sorprendería por ese comentario, pero también se disgustaría un poco, a lo que ella después atacaría a Rey, a lo que Rey diría, te lo dije, pero luego para su sorpresa, y para la sorpresa de Ymir, Krista lograría tomar de un brazo a Rey, y luego mientras giraba por su espalda, ella usaría el propio peso de Rey para caer, donde lograría tirarlo, a lo que Rey diría, que, me llego por detrás, así Krista tomaría del brazo a Rey, mientras realizaba una palanca, a lo que Krista mientras tenía una sonrisa diría, solo soy una chica, a lo que Rey se sorprendería por eso, pero a su vez al ver que se defendió, y buscó la manera de hacerlo caer, sin darse cuenta pondría una sonrisa, a lo que ambos se colocarían de pie, y luego Rey diría, nada mal Krista. A lo que ella al ver que Rey quedó sorprendido por su maniobra pondría una sonrisa, a lo que Rey diría, solo baje la guardia, recuerda esto, y jamás debes confiarte en un combate, a lo que Krista reaccionaría, y luego diría, sí, de esta manera, ambos seguirían combatiendo, donde Rey se sorprendería de la habilidad de Krista para buscar puntos ciegos, pero a su vez notaría que le fallaba un poco la fuerza, así Rey le enseñaría a cómo dominar más la batalla hacia ella.
usando el mismo método que usó al principio cuando usó el propio peso del rival para caer, donde Rey diría, es fuerte, pero aún le falta mucho por mejorar, donde Krista al ver esto se sorprendería, y luego recordaría cómo él sonrió de la misma manera cuando eran niños, por lo que no evitaría mirarlo muy sorprendida, mientras decía, Rey, pero luego Ymir diría, Krista, ya es tiempo de cambiar de compañero, a lo que ella y Rey serían sacados de sus pensamientos. A lo que Ymir diría, ¿por qué no vas en busca de otro compañero? Así ella vería a Rey, y luego diría, oye, es mi turno, a lo que Rey se sorprendería un poco, y luego diría, como sea, así él e Ymir se pondrían en posición de pelea, a lo que ambos comenzarían a intercambiar golpes, donde Ymir en un punto lograría darle un golpe a Rey, pero Rey lo bloquearía con su mano, dejándola sorprendida, así como a Krista, a lo que Ymir diría, tu manera de pelear es muy salvaje, tienes mucha fuerza. A lo que Rey diría, concéntrate en el enfrentamiento, a lo que Ymir diría, ¿qué te pasó en la cara? Esas cicatrices no son normales, oye por cierto, ¿tienes familia? ¿De dónde vienes? Escuché que también venías de las afueras de Shingansina. Ante esto Rey se enojaría un poco, y luego lograría tomar a Ymir, y en eso la cargaría, donde la arrojaría contra el suelo, así Krista diría, Ymir, a lo que Ymir vería a Rey, y luego Rey diría, métete en tus asuntos, así él se iría de ahí. A lo que Krista diría, Rey, espera, pero Ymir pondría una sonrisa, donde Krista la miraría, a lo que ella se encogería de hombros, y luego diría, que, solo fue una pregunta, más tarde, sería la hora de la comida, donde todos estarían hablando de sus días, mientras que Marco diría, no hay privilegio más grande que servirle a la corona, a lo que Jin le diría, vamos Marco, así él le daría una palmada, donde Marco se sorprendería, así Jin diría, solo deseas tener una vida tranquila y cómoda dentro de los muros, mientras que Eren le diría, vivir cómodamente dentro de los muros, eres un mediocre por desear eso, mientras que Rey también los vería, y luego pensaría, sus ideas y pensamientos, aunque muchos no quieran darlo a notar, es de miedo, ahora comprendo cómo se debieron sentir ellos, así él recordaría la tribu de los Iwin, donde Rey sería sacado de sus pensamientos por Eren y Jin, quienes estarían peleando, pero después llegaría a mi casa. Y en eso tomaría la mano de Eren, donde Jin al ver esto se enfurecería, y después tomaría a Eren de la camisa, mientras decía, maldito O, a lo que Eren diría, oye, quítame las manos de encima, pero luego Eren reflexionaría sobre lo que le dijo Annie, pero Rey se daría cuenta de lo que iba a hacer, por lo que se sorprendería un poco, donde justo en el momento en que Eren le iba a dar el golpe a Jin, Rey estaría justo enfrente de Eren, mientras lo detenía con su mano. Ante esto, todos al ver la velocidad a la que se movió Rey se quedarían impactados, incluida Mikasa, Ymir, Reiner, Annie y Shadish, quien estaría abriendo la puerta, a lo que Eren diría, Rey, pero qué rayos, a lo que Rey diría, mientras su cabello tapaba su rostro, ¿qué crees que vas a hacer? Donde Eren reaccionaría, a lo que él diría, solo pensaba poner en práctica lo que he aprendido aquí, para demostrar que no es un juego de niños, a lo que Rey diría, ya veo, pues eres un imbécil. Ante esto, Jin y Eren se sorprenderían, así como el resto, a lo que Eren diría, Rey, ¿a qué viene eso? A lo que Rey diría, si aplicabas esa maniobra con Jin aquí, él golpearía la mesa que está enfrente de ti, donde hay velas y utensilios de comida, las velas podrían ocasionar un fuego, junto con las lámparas, mientras que los utensilios podrían herir a alguien, pero además, ¿acaso ya sabes aplicar esa maniobra bien? ¿Sabes cómo aplicarla sin causar daño? Ante esto todos se sorprenderían. Pero verían la mesa que dijo Rey, y luego notarían que era cierto, a lo que Rey después diría, dices que quieres demostrar que no es un juego de niños, pero como yo lo veo, todos son unos niños estúpidos, aún no han madurado, un soldado no usa sus formas de ataque, o armas contra su propio compañero, aunque este no sea de su agrado, y además, un adulto piensa con la cabeza, los mocosos, solo actúan por impulso, dime, aunque sea has perfeccionado esta maniobra.
sabes cómo usarla a la perfección, para no matar a alguien, que hubieras hecho si la aplicabas mal, y asesinabas a Jin con la caída. Ante esto todos se sorprenderían, a lo que Eren diría, yo no, donde Rey lo soltaría, y luego se alejaría de ambos donde diría, maduren, tontos, deben de saber cuándo, y cuándo no usar la fuerza. Así Rey después tomaría su plato, y se iría de ahí, donde Ymir diría, vaya, y jamás creí que él diría eso, donde Connie diría, pero ¿qué ha pasado, Rey, el tipo con el corazón de hielo? Es más considerado de lo que se ve, mientras que Chris al ver esto pondría una sonrisa. Por su parte todos escucharían un aplauso, y luego verían como Shadish estaría entrando, mientras decía, gran espectáculo reclutas, ustedes dos vengan conmigo. Así Eren y Jin estarían apenados ante todos por lo que había pasado, y más al ver cómo el instructor los había llamado, así él les pondría un castigo, mientras que fuera de los muros, un grupo de Indoraptors estarían cerca de los muros. Por lo que estos comenzarían a percibir un aroma familiar, por lo que mirarían por encima de los muros, y luego estos darían un fuerte rugido, donde cerca de ahí, en un lago, un grupo de Spinosaurus estarían pescando, pero luego al oír el rugido de los Indoraptors también mirarían hacia los muros, así como un Stegosaurus. Después de esto, se llevaría a cabo la graduación de los reclutas, donde también presentarían a los 11 mejores, quienes tendrían la posibilidad de unirse al cuerpo militar que ellos quisieran.